Arrancamos 25 de marzo, a un día de el Día de la Memoria, y quizá ustedes ya estén adivinando porque es una de las imágenes, uno de los cuadros humorísticos de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, el papá de Mafalda, el papá de esta prócer argentina idealista que se quejaba por allá por inicios de la década del 70 de estas imágenes que tenía para ella un policía, de autoritarismo. Fíjense ustedes que más que respeto, toda una generación le tenía miedo a la policía. De ahí que iban las madres con ese latiguillo permanente: portate bien, tomá la sopa, mirá que si no lo llamo al policía. Y una vez dijo Mafalda: ¿y si el policía tampoco quiere tomar la sopa? Ven, este es el palito de abollar ideologías, decía Mafalda. Y se lo utilizó mucho a este humor en la época de la dictadura, cuando se podía ingresar por ahí algún bocadillo. Algunos no lo tomaban con humor, pero fíjense, este humor es de antes del 73, este humor es de antes de la dictadura, el palito de abollar ideologías. Y hay muchos pibes que no conocen que esta guerra empezó. Esta guerra, cuando hablo de esta guerra, hablo del enfrentamiento entre el Estado en manos de los militares a partir del 24 de marzo de 1976 y la subversión, porque así se había concebido a quienes no pensaban de la misma manera que el gobierno. Y no hablo del gobierno militar, hablo del gobierno democrático, porque esto empezó mucho antes. El enfrentamiento entre el general Juan Domingo Perón, apenas regresado del exilio, el enfrentamiento con los muchachos idealistas, los montoneros, el brazo armado de la juventud peronista, pero que se había extralimitado. Y el general les dijo, y lamentablemente estas cosas muchas veces no se enseñan en la escuela, donde se habla de chiques, de idiomas que no tienen que ver con nuestras pautas culturales, pero sin embargo estas verdades es preferible para algunos ocultarlas. ¿Qué verdades? Que, por ejemplo, aniquilar la subversión no fue algo inventado por los militares, a los que no voy a defender, y por supuesto voy a, con mi más férrea convicción, rechazar y repudiar todos los crímenes de Estado, porque estaban a cargo del Estado, aprovechándose de decretos nacidos en la democracia, nacidos en la democracia, en una democracia también liderada por personajes absurdos, y salvando algunas personalidades. No me merece respeto hablar de Isabel Martínez de Perón, incapacitada total para dirigir un país. No voy a hablar de López Rega y sus brujerías. Sí me merece respeto, por ejemplo, Ítalo Argentino Luder, que no obstante perdió en las presidenciales para cuando los militares entregaron el poder en 1983, perdió ante la propuesta de Raúl Alfonsín, primer presidente democrático después de la dictadura militar.
Pero quiero, chicos, que ustedes sepan, los que están mirando tele, los que son más viejos a lo mejor lo recuerdan, que la denominada línea de aniquilamiento o decretos de aniquilamiento, así se los llamó, no es idea del periodismo, nacieron en octubre de 1975. ¿Me entienden? Nacieron en octubre de 1975 y les voy a dar más detalles. Se conocen por este nombre los 3 decretos que en octubre del 75 en la Argentina se redactaron tras el violento y luctuoso ataque a la agrupación Montoneros. Este ataque de la agrupación Montoneros a un cuartel militar en la ciudad de Formosa. Hubo una carnicería. Y de eso poco se habla. Cuando jóvenes subversivos, que no es una opinión de este periodista ni del periodismo, sino que así lo analizaba en ese momento, democráticamente, un gobierno peronista, había que iniciar una tarea de aniquilamiento de esas líneas subversivas, de esos montoneros armados, de ese brazo armado del idealismo. Habían hecho una carnicería en una base militar en Formosa. Durante el gobierno constitucional del peronismo, el gobierno, recuerden, de María Estela Martínez de Perón, se hicieron efectivos con el fin de organizar las fuerzas militares y de seguridad para combatir contra las organizaciones guerrilleras que actuaban por entonces en el país, firmadas por María Estela Martínez de Perón e Ítalo Argentino Luder, que en ese momento era presidente provisional del Senado, por el uso de licencia de María Estela Martínez de Perón. Fueron el puntapié inicial, eso sí, del golpe de Estado de 1976. Las Fuerzas Armadas se valieron de estos decretos, de eso no cabe ninguna duda, para militarizar la seguridad del país. Después hubo excesos, pero buscar, exterminar, aniquilar, ese fue el término, aniquilamiento. Decretos de aniquilamiento, fueron 3 decretos. En 1975 nacieron en un gobierno democrático, nacieron en un gobierno peronista. Que después los militares hicieron atrocidades, hicieron excesos, cometieron excesos. Los subversivos lo cometían, pero no tenía el Estado que ponerse a ese nivel. Es como que hoy pediríamos la ley del talión, ojo por ojo, que alguien te mate y que un juez autorice a alguien a romperle la cabeza a palos al delincuente. ¿Me entienden? Ese fue el exceso del Estado, el terrorismo de Estado, usar el terrorismo, usar el Estado como maquinaria para cometer excesos. Y vaya si se cometieron. Pero todo empezó con un enojo de Perón contra los montoneros que los echó de la plaza. ¿A cuántos sindicalistas mataron? ¿A cuántos chicos, a cuántos civiles con las bombas, los subversivos? Hubo bajas de las 2 partes. Lo que no se tolera es que, utilizando la maquinaria del Estado, en un gobierno de facto, los militares hayan cometido todos esos crímenes, los que se denominan crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado. Y por eso, y mucho antes, pese a que la utilizaron a Mafalda para hablar de democracia, para ella, este palito, el de la policía, es el de abollar ideologías. La imagen que se tenía a principios de la década del 70 de un policía, ¿no? Y gracias esta impronta en la remera a la gentileza de Good Plot. Good Plot, que nos acompaña nuevamente con sus estampados al 156, ya lo voy a tener nuevamente, 20 27 87 156 20 27 87. Podés comunicarte con Ornella y tener no solamente una impronta de buen humor en tu vestimenta, sino también tapabocas,
remeras o cualquier tipo de elemento luciendo tu nombre, tu marca, tu firma comercial, aprovechalo. Es un buen negocio. Háblalo con Ornella. Y la creatividad no tiene límites. 156 20 27 87 Good Plot. La semana pasada tuvimos... ya voy a ir con Temple Argentino o Tempe Argentino. Es impresionante cómo la gente concursó, cómo la gente se volcó a opinar. Y es impresionante cómo mucha gente desconoce acerca de nuestros escritores, acerca de nuestra Argentina. Tempe Argentino. ¿Le erraron en el cartel en Barrio Paraná 20 que pusieron Tempe Argentino o están acertados? Bueno, cientos de respuestas y hoy 3 ganadores. No solamente vamos a conocer la cara de los ganadores del concurso anterior, sino vamos a dar a conocer quiénes ganaron con la respuesta acertada. Tempe o Temple, el sorteo de Neón Electrónica. Decía, la semana pasada tuvimos la primera parte de el pozo maldito. Ese pozo que fue conocido hace un año atrás por el hallazgo del cuerpo de Fátima Acevedo. Pero que tenía una historia que conocimos luego de haber hecho este documental hace 3 semanas atrás, cuando Florencia López, amiga íntima de Fátima Acevedo, recorrió ese lugar con nosotros, con las cámaras de códigos. Y empezaron a sumarse datos, versiones, que nos acercaron a otra historia, una historia que venía de 30 años atrás, y que nos hicieron conocer que en ese mismo pozo, en ese mismo profundo pozo, había ocurrido otro hecho criminal tremendo, aberrante. Cuando reflejamos esto la semana pasada, hubo quienes se siguieron sumando en el aporte de datos, en el aporte de material, y uno de ellos nos acompañó, porque estuvo viviendo en ese lugar hasta un par de años antes de ese hecho criminal de 1990. Y hoy vamos a compartir la segunda parte de este informe sobre el pozo maldito. Pero les dejo algo que a mí, sinceramente, me provoca movimientos hasta en las fibras más íntimas, y que lo descubrí hace pocos días, cuando fui a ese pinar. Es un grupo de pinos plantados en alguna época que están alrededor de ese pozo. Están todos verdes, altos, añosos, menos uno. Hay uno que insólitamente se secó. Es como que hubiera quedado maldito ese pino. El pino que me señaló el investigador Ricardo Bossedi como el pino en el que tuvieron atada a esta nena de 11 años mientras la violaron durante 3 días. Ese pino, insólitamente, es el único pino que se secó de ese pinar que hay alrededor del pozo maldito. Es fantasmagórico verlo a ese pino hoy, pero es como que se hubiera muerto, se hubiera secado de amargura, si es que se puede hacer algo literario de esto. Con el paso de los años, ese pino se murió. El único. El pino en cuyo tronco estuvo atada esta nena
en 1990. Diría mi abuela, creer o reventar. Hay algo que sí te voy a pedir, que no dudes y que me creas. Que si tenés problemas de trabajo, si tenés problemas de accidentes de tránsito, si tenés inconvenientes con trabajo en negro, con falta de asistencia de tu empresa hacia vos como trabajador, no lo dudes. Tenés que consultar a un abogado capacitado y te presentamos al que te puede dar una mano legal. Porque estos problemas no se arreglan dándole la mano al patrón, se arreglan en tribunales y con un abogado que conozca la materia, como lo es Jorge Goñat. Estudio Jurídico Goñat y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral, Trabajo en Negro, Despidos, Daños y Perjuicios, Accidentes de Tránsito y Lesiones. Santiago del Estero 558. Teléfono 407-3613. El Pozo Maldito. Segunda parte. Para ustedes. A principios de este mes recordábamos a Fátima Acevedo de una manera muy especial, a un año de su femicidio y a pocas horas de la condena a prisión perpetua para su matador, Jorge Martínez. Elegimos como escenario para recordarla desde esa casita humilde de madera y chapa donde quizás soñó ser amada. La acompañaba para que él vea que era verdad que estaba conmigo y bueno, la acompañaba hasta ahí y vi un cartel, un palo de luz, que no, bueno, ya no está, de esos de madera que él había escrito: Flor, la puta, acá no entra. Hasta adentrarnos en ese pedazo de monte donde un profundo pozo sin brocal fue el macabro espacio elegido por el asesino para esconder su cuerpo. El aporte de vecinos y de conocedores de la zona tras aquel primer informe de códigos fue inmediato. Señalaban a aquel pozo como maldito, porque recordaban que tenía una historia tan cruel como macabra. Sí, aquel profundo pozo que fue hecho en busca de agua fresca, que por décadas sació la sed de lugareños y de los animales de la zona, ahora era considerado una maldición, ya que fue el lugar elegido por asesinos para esconder horribles crímenes. No obstante, personalmente pienso que si podemos calificar de maldito un espacio que fue concebido como bendición al proveer de agua, le podemos dar el beneficio del desagravio, ya que los dos aberrantes casos que ocultó por maldades de terceros, el mismo pozo las regurgitó, mostrando que no iba a ocultar esos crímenes, pese a su oscura y helada profundidad. Pero quisimos ser cautos, responsables y, existiendo tantos pozos similares en esa zona que otrora fue zona de chacras, y pese a que fue muy difícil, ya que los expedientes de aquel brutal asesinato de la pequeña María de los Ángeles García fueron expurgados e incinerados por la justicia, la tosudez en la búsqueda periodística nos premió, logrando hallar ese eslabón perdido, documentación para nosotros incunable, que nos permitió acceder a detalles de aquel crimen, cuando aún el término femicidio no existía. También nos permitió confirmar que se trataba del mismo pozo. Los alegatos de la acusación mencionaron que en enero de 1990, María de los Ángeles, con apenas 11 añitos, fue raptada por Apolinario Torres, secundado por un sobrino, Juan Carlos Cabrera, y acompañados por alguien que ni siquiera figuró en el expediente de juicio, porque en ese entonces era menor de edad, Miguel Ángel Lencina.
El secuestro, seguido de un par de días de tortura y violaciones, terminó cuando Apolinario Torres se quiso deshacer de la evidencia y arrojó viva a la nena al profundo pozo, provocando que muriera ahogada. Según testimonios, Torres la secuestró, torturó, violó y asesinó en venganza por un problema que había tenido con el padre de la chica. La causa fue investigada por una comisión policial de la cual formaba parte en ese entonces el hoy suboficial mayor retirado Ricardo Bossedi, quien al ver las imágenes actuales de ese pozo inmediatamente lo recordó, como también otros detalles del lugar. Ricardo, cuando te mostré estas imágenes, por tu situación de salud hoy, no nos acercamos personalmente, pero utilizando las imágenes filmadas que te acabo de mostrar, ¿descubriste algo detrás del pozo también? Ese pozo sin brocal que te llamó la atención. El pino. Eso es difícil de borrar en la imagen cuando te cuentan lo que pasó ahí, ¿no? No, es imposible. Imposible porque he visto muchísimos casos. A vos te consta. Y hemos compartido muchos, pero a ese pino la tuvieron atada 3 días, según la versión, según digamos el mito. Pero las imágenes que te mostré, de acuerdo a tu memoria, son de la ¿y ese pino? Es ese pino. Es el pozo donde tiraron a María de los Ángeles García. Tiraron a María de los Ángeles García, aparentemente. Te puedo confirmar que ese pozo es donde cayó Fátima Acevedo, también asesinada. Haber logrado rescatar y publicar esta historia despertó recuerdos y sensaciones encontradas en un televidente, Roque Vergara, quien se comunicó con nuestra producción para aportar que vivió en esa pieza de ladrillos con techo de chapa, esa misma donde habría estado secuestrada María de los Ángeles hasta un par de años antes del crimen de esta niña García. Y aquí está, ¿ves? Ahí se ve el cimiento. Me parecía raro porque yo vivía en esta parte. En aquella casa vivía la familia Ortiz. ¿Vos viviste aquí? Aquí en esta zona. Esta es la casa que se veía en la foto. Ha quedado hasta el techo en el... Sabiendo que la construcción del acceso sur probablemente termine borrando por completo el lugar, accedió a acompañarnos y contarnos detalles que recuerda de aquella época, cuando esta mezcla que hoy existe de escombros y tupida vegetación alrededor de un profundo pozo era una quinta, la quinta de los Mayer, con una cancha de bochas, y que allí convivió con la que luego fue su esposa. Entre la disposición del caserío se encontraban, en las cercanías, las que habitaban los Cabrera, Torres y el famoso clan Lencina. Esta era una entrada de calle. ¿Era una calle? ¿Entraban los autos acá? Esta calle sale a la base aérea, a la entrada de la base aérea, la entrada principal. Este caminito, que es un sendero por el que apenas podemos caminar con dificultad entre la Chilca, Sí. era una calle que cruzaba desde la zona de calle Hernandarias. No. ¿O venía derecho? Ahí donde están haciendo la ruta era un zanjón. Ajá. Era un zanjón. La calle llegaba hasta acá, hasta la quinta nomás, hasta el Ospino, digamos. Enfrente, más o menos a esta altura, estaba la casa de Tino Cabrera, acá donde vivía. Tino Cabrera. Sí. Ese era el... Vivía cruzando. Ese hermano de Apolinario Torres. De ahí el parentesco entre el Pelao Cabrera. Claro, era hijo de Tino Cabrera. De Tino Cabrera. Y sobrino de Poli Torres. De Apolinario Torres. Apolinario Poli Torres. Incluso Roque Vergara recordó aquel pino, ese pino que el investigador Bossedi
mencionó como uno de los lugares donde María de los Ángeles García había permanecido atada de pies y manos mientras era violada por sus captores. El pino que dice en el relato el investigador es aquel. Estaba al costadito de la construcción principal, digamos. De la construcción principal. De repente, algo me llamó la atención. De todos los pinos que están en derredor del pozo de agua, aquel donde maniatada pasó sufriendo sus últimas horas de vida aquella nena, se secó completamente. Su imagen es casi fantasmagórica al observarlo en contrapicado. Es como si su madera hubiera quedado maldita, al igual que el recuerdo de este funesto pozo. Este pozo del cual ya nadie volvió a beber. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Corralón Rondó, todo en materiales para la construcción, techos, chapas, ladrillos, cantos rodados, aberturas. Horario corrido de 7:30 a 18, Rondó al 900. Baterías EV y Clorex de Fademi Sociedad Anónima, fabricadas bajo normas ISO, IRAM, AITA. Mayor potencia de arranque, mantenimiento, promoción 3 cuotas sin interés. Enrique Carbó 728 y Avenida Ramírez 1883, teléfono 4310-310. Todo fresco, porque es de campo. En sus 3 direcciones, Blas Parera y Don Bosco, Almafuerte y Juan Morat, y Avenida de las Américas, casi Paracao. De campo, los mejores precios en fiambres, dulces y lácteos. De Campo informa que ahora recibe su pedido a través de WhatsApp. Señor cliente, consulte nuestros números de WhatsApp, haga su pedido, coordine el momento de la entrega y pase por nuestro local. Así retira el pedido y no espera por caja. Gracias. De Campo. No te dejes sorprender por el verano. Neón Electrónica. Service de aire acondicionado, split o de pared. Service de lavarropas. El verano ya está. Neón está atento a tu llamado. 432-7297, 423-4275, Alem 852. Personal altamente capacitado. Service garantizados. Neón Electrónica. Ante cualquier circunstancia que amerite la presencia policial, no dude en llamar a la policía comunicándose al 911. Recuerde que su policía está para ayudar las 24 horas. Gracias por hacernos parte de su vida. Jefatura de Policía Departamental Paraná. Bien, a principios de esta semana hubo un procedimiento realizado por la División Homicidios en relación al crimen ocurrido el año pasado, el sábado 14 de noviembre exactamente, 14 de noviembre del 2020, y que tuvo como víctima a Leonardo Podestá. ¿Recuerdan ustedes? Calle Valentín Denis al final, un joven que fue encontrado entre un cañaveral con un impacto de arma de fuego a la altura de la cintura, sin vida. Bueno, todo esto derivó en la imputación hacia el presunto autor del hecho, pero
se sigue buscando el arma homicida, se sigue buscando evidencias para sustentar esta causa. Y este lunes hubo procedimientos en el barrio donde vivía Podestá y donde vivía también Cecilio Ramón Alén, de 42 años, que está imputado por este hecho. Se buscaba armas, pero ¿qué se encontró? Una plantación de marihuana. Este es un procedimiento no de la Dirección de Toxicología, sino que es un procedimiento de la División Homicidios, que por supuesto le dio participación por este hallazgo a la Dirección de Toxicología. Allanamientos y requisas domiciliarias en 3 viviendas se había ordenado para calle Antonio Berni sin número, calle Antonio Berni a un pasillo al final, en la búsqueda de armas de fuego. El primer domicilio allanado fue el de Miguel Ángel Granada, de 44 años. Se secuestraron 26 plantas de marihuana adultas, 2 celulares, una balanza de precisión, 2 cajas con hojas y ramas de marihuana, frascos con cogollos, 10 envoltorios con semillas de marihuana, un vivero, un cartucho de calibre 38 y una vaina servida calibre 22. La disposición del agente fiscal llevó a la detención de Miguel Ángel Granada y la infracción que se le acusa es a la ley de narcomenudeo, la número 10.566. Fue alojado en la alcaidía de tribunales. Trabajó criminalística, trabajó toxicología. También hubo un segundo allanamiento en el domicilio de la familia de Cecilio Alén, Cecilio Ramón Alén. Se secuestró allí un cargador de arma de fuego, y un tercer allanamiento de una familia que no vamos a mencionar porque no hubo novedades, no hubo infracción a ninguna ley penal, así que el domicilio de esta señora que fue allanada, el tercer domicilio, había sospechas, pero lo que están viendo ustedes es la pequeña tarea de clasificar toda la vegetación marihuanera que había. Vamos a expresarnos bien. Se denomina este cáñamo cannabis sativa, que es con lo que posteriormente, al ser secada su hoja, picada, producto de una elaboración, se puede lograr lo que comúnmente se conoce como marihuana. Bueno, este procedimiento se hizo el lunes, imágenes exclusivas, la producción de códigos y el secuestro, para el cual se tuvieron que destinar 3 camionetas y llevarse toda esta vegetación a la Dirección de Toxicología, donde quedó a disposición de la justicia competente. Tuvieron que laburar bastante los muchachos, ¿eh? El lunes último. La gente del comisario principal Horacio Blasón. Quiero agradecerle a Roque Vergara, que me acompañó, esta persona que vieron ustedes en imágenes en el informe número 2 de El Pozo Maldito, sobre todo porque Roque sacó fuerzas para ir después de haber sido operado de la cadera hace 2 semanas y media. Hace poco menos de un mes fue operado de la cadera. Y yo me entero de eso después de haberlo hecho cruzar un montículo de tierra de aproximadamente 5 o 6 metros de alto, de haber superado algunas vallas de troncos en el piso, cruzar a pie por una pequeña laguna, de que nos corrieran los perros. No hicimos el backstage, no tuvimos tiempo de prepararlo, pero llegó un momento que Roque me dice, ya no puedo volver por ese mismo lugar, y ahí me avisa que había sido operado y me muestra una cicatriz que aún tenía puntos. Digo, no me podés avisar de esto ahora. Salimos por un sendero cubierto de matorrales, muy tupido, y nos encontramos con perros, entre ellos un Rottweiler, que agradezco a su propietario,
que es propietario además de una quinta lindante, el señor Herbes, que los llamó a tiempo porque ya estábamos buscando árboles con manitos para colgarnos. Y un agradecimiento especial a Pamela Escribano, que hizo una excelente edición de este documental que ya vamos a tener a disposición en Facebook, en Mauricio Antemate Noca y por supuesto en nuestro canal de YouTube, por lo que le pedimos suscríbanse al canal de YouTube para ver cuanto antes la repetición de nuestro programa. El doctor Marco Rodríguez Allende nos habló de estas cosas que tanto provocan escozor en la sociedad. Cuando un juez ordena prisión preventiva y cuando no la ordena, cuando ordena una prisión domiciliaria u otra medida, ¿por qué y cuándo da estas órdenes? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se puede o no pedir una prisión domiciliaria o una prisión tras las rejas? A veces la víctima se pregunta ¿por qué lo dejan en libertad? Y no está en libertad, está con una tobillera o con una prisión domiciliaria. En instantes nos va a ilustrar sobre estos temas nuestro columnista en asuntos penales, columnista de lujo, diría, 25 años de trayectoria, el doctor Marco Rodríguez Allende. Antes cargamos las baterías. Te digo que hace 50 años nació en La Roque Fademi. Fademi Sociedad Anónima, con boxes ahora en Avenida Ramírez al 1800 y en calle Enrique Carbó al 728. Por supuesto, al 154, 155, 644 es el número mágico de Fademi, con el cual te podés comunicar, te van a atender y con mucha cortesía te van a preguntar dónde estás, cuál es tu problema. Y si es el problema del acumulador, si es el problema de la batería, te lo pueden solucionar. Van a llegar con una combi, te van a cambiar la batería, van a comprobar la carga de tu alternador y por supuesto lo podés pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o al contado con un excelente descuento. Fademi, no te quedes en el camino, haz tu camino con baterías EBI Clorex de Fademi, tu batería. En instantes vamos a develar la respuesta. ¿Tempe argentino o temple argentino? Y por supuesto, vamos a decir quiénes son los ganadores de 2 cubrebotellas de neón y de un mate con la firma de Neón Electrónica. Y vamos a conocer los ganadores de la semana pasada también. Sus rostros van a aparecer por aquí, muchachos, así que prepárense porque en un ratito se van a ver. Doctor Marco Rodríguez Allende, prisión preventiva. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué nos enoja tanto? Cuando decíamos antes, caían con el viejo sistema procesal, caían y estaban 2 años presos al menos. Pero bueno, ahora, es por el tema de los garantismos, las garantías constitucionales. ¿Cómo se entiende todo esto? Por favor, ilústrenos. A ver, para que la sociedad pueda entender de qué se trata este instituto procesal que es la excarcelación y la prisión preventiva de una persona. Muchas veces la sociedad se pregunta por qué razón una persona que mata a otra se encuentra en libertad, cuando hay otras personas que no. ¿Cuáles serían los aspectos tenidos en cuenta por el Código Procesal Penal por parte no solo de la Fiscalía, sino también por parte del juez de garantía? Ante todo, creo, Mauricio, que es muy importante poder decir esto. Antiguamente, el Código Procesal Penal, cuando existía allá el juzgado de instrucción, vos te acordarás, Mauricio, una persona que esté imputada por un robo calificado, por el uso de armas o por un homicidio, necesariamente iba a estar privado de su libertad. Ya por el solo hecho de estar sometido o por el solo hecho de estar imputado a un delito llamado de los graves.
En ese sentido, cualquier persona imputada necesariamente tenía que cumplir la prisión preventiva, es decir, durante todo el proceso hasta llegar al juicio oral y público en la unidad penal de esta ciudad cuando el delito se cometió acá. Que en caso de ser considerado culpable se computaba a favor. Claro, las prisiones preventivas se computan si esa persona es condenada a cumplimiento efectivo. Esta historia... Que en el caso de que no, disculpe, no... Claro, y bueno, exacto, disculpe la molestia. No se resarcía esa persona. Claro, ahora bien, la historia cambió totalmente, Mauricio. Tenemos un sistema estrictamente acusatorio, pero el Código Procesal Penal establece ya dos criterios expresamente establecidos. Un criterio, por un lado, objetivo y un criterio, por otro lado, subjetivo. En este primer aspecto, la cuestión objetiva, el juez de garantía y el Ministerio Público Fiscal van a tener en cuenta la gravedad del hecho que se está imputando a esa persona. Es el primer aspecto. Es decir, nos podemos encontrar ante un delito de los graves, como podemos denominarlo vulgarmente, que es el homicidio simple, por ejemplo. Una persona que está imputada, ya este aspecto objetivo, que de alguna manera es tenido en cuenta como la gravedad de la circunstancia, es un punto. Pero esto no es únicamente este aspecto. Hay otro aspecto muy importante que es el aspecto subjetivo. ¿Qué significa esto, Mauricio? Que tenemos que el fiscal tiene que demostrar al juez de garantía que esta persona que es imputada por homicidio tiene elementos para hacer pensar que va a entorpecer, por ejemplo, el buen desarrollo de la investigación o va a entorpecer el accionar de alguna manera de la justicia. Por ejemplo, amenazando testigos, por ejemplo, coaccionando de alguna manera a su víctima cuando estamos hablando de delitos de abuso sexual gravemente ultrajantes o delitos de abuso sexual con acceso carnal. Eso es un aspecto a tener en cuenta dentro de la cuestión subjetiva. Pero hay un segundo punto también que se debe tener en cuenta, que es la posibilidad, además de esta circunstancia, que esta persona que está imputada de un homicidio, que hay elementos para pensar que va a entorpecer la investigación, que también por esta circunstancia puede llegar a fugarse. Este aspecto de la fuga tiene su relación con aspectos de la falta de arraigo, la falta de un trabajo estable, la falta de una contención familiar. Todos esos aspectos cuentan para el juez de garantía en este caso y para el Ministerio Público Fiscal a los fines de decretar la prisión preventiva de una persona, ¿no? Cuanto a que se suele decir las garantías constitucionales, las garantías, cuando se ven afectadas las garantías de una persona. Recordábamos recién en la etapa anterior, con el viejo proceso, con el viejo código procesal, una persona que esperaba durante 2 años si se le dictaba el sobreseimiento, la falta de mérito, o si directamente iba a juicio, cuando era inocente, purgaba un par de años de cárcel, generalmente gratuitamente. El tema de las garantías, y que esto es muchas veces criticado cuando se habla de los jueces garantistas, se pueden cometer excesos, cosas que se vean afectadas. Las víctimas, por ejemplo, cuando moralmente ven que una persona, no digo en cuanto a lo jurídico, a lo que respecta al acatamiento de la ley, digo a lo moral, al sentimiento que tiene una víctima al ver a su victimario con prisión domiciliaria o con libertad ambulatoria hasta el momento del juicio. Sí, hay una tendencia moderna, actual, y que se vive a lo largo de nuestros días en el Poder Judicial, es que
las prisiones preventivas es la última opción. Es la última opción. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Esa opción se llega cuando se descartan las posibilidades de soluciones alternativas que puede brindar y que brinda expresamente el Código Procesal Penal, o que muchas veces el juez de garantía utiliza. Por ejemplo, Mauricio, está muy de auge razonar, y esto lo hacen los jueces de garantía, si esa prisión preventiva en la unidad penal puede ser suplida por otra medida menos gravosa. El juez de garantía tiene este imperativo de lograr usar esta alternativa. Llámese prisión domiciliaria con dispositivo electrónico, llámese con restricciones de acercamiento, llámese otras alternativas que se utiliza para justamente poder preservar el accionar de la justicia, desenvolver la investigación de la mejor forma posible, pero también una garantía para el imputado de decir, bueno, no va a la unidad penal con otra a cambio de utilizar otra medida, ¿no es cierto? Esto por un lado. Pero también es cierto que en muchos de los casos, y estamos hablando de delitos muy graves, pasan estas cuestiones, que la propia víctima observa que después de su denuncia y después del devenir de los testigos de un delito grave, esa persona que está imputada de ese delito grave no va como la persona quiere a la unidad penal. Y ahí colisionan lo que nosotros siempre hablamos, Mauricio, los derechos y las garantías del imputado con los derechos y las garantías de las víctimas. Que si bien no hay una agresión que permita o habilite a un fiscal o a un juez llevarlo tras las rejas, o sea, hacer una prisión efectiva, sí existe una presión psicológica sobre la víctima. Esto se ha denunciado muchas veces. El sentimiento de que una víctima vea que su agresor está con libertad domiciliaria lo amedrenta psicológicamente. No existe un hecho fáctico desde esa persona que es advertida que no tiene que actuar en contra la persona que lo denunció, pero sí afecta psicológicamente a la persona que fue víctima por el solo hecho de saber que no está encarcelado. Claro, acá la sociedad tiene que entender y saber, y vamos a ponernos un poquito en el lugar de las víctimas, Mauricio. En este sentido, toda víctima de un delito grave no solo tiene esta facultad de estar tranquila en el devenir de la investigación, y cuando digo estar tranquila es poder exigirle al Ministerio Público Fiscal que actúe de la forma más eficaz posible. En este sentido, tratar de lograr que esa persona que está imputada del delito grave, la víctima tenga esa garantía de que esa persona está privada de su libertad mientras se venga el devenir de la investigación. Esa privación de su libertad puede ser en la unidad penal, o también puede ser como una medida alternativa, una prisión domiciliaria, por ejemplo. Pero cuidado, Mauricio, en el caso de una prisión domiciliaria que respete a rajatabla las restricciones que se aplican, porque muchas de las veces pasa esta cuestión, que se rompe con alguna de las restricciones. Y faltan controles. Claro, y acá, ahí sí, la víctima tiene todo este derecho de poder hacer saber, y el fiscal también tiene todo el derecho de pedirle al juez de garantía ya revocar inmediatamente esta garantía que tenía ya el imputado de tener en su domicilio su prisión preventiva, ya no en su casa, sino en la unidad penal. Nuestro columnista en asuntos penales, columnista del Ojo, el doctor Marcos Rodríguez Allende. El tema de hoy, prisión preventiva o libertad. ¿Es garantismo? ¿Son derechos? ¿Tienes derechos el acusado y la víctima? ¿Para cuándo los derechos de la víctima? Complicado el tema cuando esto se
comenta en Sociedad. Gaby Fernández, gracias, nos está mirando desde Asencan y mucha gente que nos pregunta si vamos a opinar sobre el tema de Calle Racedo, a ver si tenemos tiempo. Vamos a saludar y augurarle buena fortuna a la doctora Noemí Berros, actualmente jueza de la Cámara Oral Federal, que escribió este libro, Delia y Elena, su primer libro, y lo presenta oficialmente mañana, 26 de marzo, no es caprichosa esta fecha, 26 de marzo a las 19 horas en el Museo Martiniano Leguizamón, Museo Provincial Martiniano Leguizamón. Decía que no es al tuntún esta fecha, sino que tiene un motivo. 26 de marzo es el aniversario del asesinato, de la muerte, del cruel asesinato de la doctora Dalma Ligia Otero, que es lo que basa, lo que fundamenta la investigación, el trabajo literario de este libro. Bueno, nuestro espacio, nuestro kiosquito, le vamos a poner, donde vamos a hablar de bibliografía, de libros, lo podemos auspiciar, atención librerías. La doctora Noemí Berros presenta mañana Delia y Elena. Ella prefirió cambiar los nombres de la víctima, de una de las personas que en su momento también fue víctima, pero víctima de la justicia, que la acusó injustamente, como a tantos otros que formaron parte también de esta historia que ella tituló o buscó literariamente poner como exponente de su bibliografía, su análisis literario de esta historia, como Delia y Elena. Mañana entonces vamos a estar, le agradecemos a la doctora Noemí Berros la invitación personal para estos cupos limitados que van a poder apreciar su discurso, sus palabras en relación a esta fecha tan importante, ¿no?, para lo que fue no solamente la historia de la criminología argentina y entrerriana, la muerte de la exsecretaria del Juzgado Laboral número 4, Dalma Ligia Otero, sino todos los entremeses que hubo de algo que fue una vergüenza judicial para la apreciación de la doctora Noemí Berros. Bien, ya me queda poco tiempo y poca memoria, también tengo que apelar a los papeles. Los ganadores de ¿cuál es el número de Neón Electrónica? Se llevaron 2 cubrebotellas de Neón Electrónica y el mate. Humberto Coronel, terminado su número de documento en 719. Rubén P., en 286, su número de documento, que es el segundo ganador también de un cubrebotellas. Y Marina, terminado su número de documento en 624, los ganadores de la semana pasada. ¿Qué es lo correcto? ¿Tempe argentino o temple argentino? Lo correcto es temple argentino. No. Tempe argentino. ¿Qué dicen ustedes? Sí, señor. Aquí hay personas que apuntaron a lo correcto. Laura termina su número de documento en 527. ¿Qué dijo? Tempe argentino. Juan Carlos, terminación en 6, 7 y 8, que se ganó el cubrebotellas. Dijo tempe argentino. Julio, documento terminado en 932. ¿Qué dijo? Tempe argentino. Sí, señor. Don Marcos Sastre escribió el tempe argentino. Así que vamos a desasnarnos, gente. No está mal escrito el cartelito de Barrio Paraná 20.
¿Qué es esto que estamos viendo? Es el tempe griego. El tempe, les voy a comentar, y de ahí saca Marcos Sastre. Marcos Sastre fue docente, escritor, nació en 1808 y murió en 1887. Nació en Montevideo, pero cuando Montevideo era parte del virreinato del Río de la Plata, o sea que termina siendo argentino. Esto que ven ustedes es el tempe griego. El tempe en Grecia es un valle situado en la región de Tesalia, formado en la cuenca inferior del río Peneo. Tempi es fonéticamente como se dice en griego moderno. Esto que ven ustedes es muy similar al delta. Saca a medir un poquito el zocalito. Gracias. Esto que ven ustedes es muy similar al delta. Cuando Marcos Sastre estuvo en Grecia, se quedó admirado de esta geografía, de esta imagen, de esta desembocadura. Entonces, cuando llegó a visitar el delta entrerriano, dijo, la pucha, es como en Grecia. Este delta es el tempe argentino. Y fue su última obra, su obra prácticamente que lo coronó, porque en 1842 escribió El tempe argentino, su obra principal como naturalista autodidacta, un estudio más lírico que científico sobre la fauna, flora y geografía del delta de Paraná. Su título evoca la región de la antigua Grecia denominada el Tempe. Proponía ideas para el desarrollo económico del delta del Paraná. La obra fue aprobada en 1860 como libro premium y como texto de lectura en las escuelas públicas. Lamentablemente ya no se habla de Marcos Sastre en las escuelas, ya no se habla del tempe argentino. Cuánta falta nos hace la cultura. Y está bien escrito, en el cartelito. Es tempe, no temple. No es el temple del argentino, sino que el tempe es un lugar en la geografía de Grecia, que don Marcos Sastre dijo qué parecido que es al delta entrerriano. Entonces se le ocurrió decir el tempe argentino como sinónimo del delta entrerriano. Ganaron entonces Laura un mate de Neón Electrónica, Juan Carlos un cubrebotellas y Julio también un cubrebotellas que la gente de Neón Electrónica se los va a entregar en el transcurso de la semana. Para la gente que nos dice si vamos a hablar del tema de Calle Racedo, si me das 30 segundos, director, si me das 30 segundos. 30 segundos, empieza a contar. Clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Fíjate, me quedo con esta imagen. Obviamente si me mueve los muñequitos que están en la foto. Che, no le pasa a otro, a mí nomás se me... Es el árbol maldito. ¿Se quedó ahí nomás? ¿Se quedó ahí nomás? ¿Qué pasa? ¿Me pasa a mí nomás esto? Bueno, muchachos, se los debo para la semana que viene. Se iba a enojar, ¿vale? Con lo que iba a decir. Porque hablamos de uso de la fuerza, hablamos de Mafalda, hablamos de... que Mafalda decía, cuando miraba el uniforme del policía, el palito de abollar ideologías. ¿Y qué vimos aquí? La patota sindical. ¿A quién le respondía? Con lo importante que era esta situación, mandaron emisarios. ¿No le parece, señor intendente, que tendría que haber estado ahí usted? De la misma manera que está cuando recorre para lograr votos, mandó a ejercer la fuerza pública a gente que quería defender los árboles, que tenía solamente una ideología ecologista, a gente que intentaba solamente defender la naturaleza,
a vecinos que estaban indignados porque no querían una obra. Y entonces le impusieron con una medida judicial. ¿No es de alguna manera también pisotear? Lo disfrazamos obviamente, de medida judicial. Pero yo vi muchos funcionarios policiales tirando arriba de la caja de una camioneta a un muchacho que no debe haber pesado 50 kilos. ¿Era necesario hacerlo entre 3 o 4 funcionarios policiales? ¿Era necesario usar de esta manera la fuerza pública, aplicarle la rodilla encima como se le estaban aplicando? Y por eso Mafalda decía, a lo mejor, ese es el palito de abollar ideologías. Era necesario, había gente grande, gente mayor, no quisiera decir viejos como yo. Fíjense ustedes, no pesará 50 kilos. Quería que no corten ese árbol únicamente. Hubiera sido importante, señor intendente, que usted esté ahí. Es legal. Y no me quiero pelear con la policía, pero los usaron de forros. Señor intendente, usted mandó la patota sindical de un lado y la patota uniformada del otro. Y después, ¿cómo no quieren que Mafalda diga, mirando al policía, te tengo miedo? Este es el palito de abollar ideologías. No hay que ser cagón, señor intendente. Usted habría tenido que estar ahí. Si no me quiere auspiciar más, no me auspicie, ¿eh? Pero agárrasela conmigo. Hasta la semana que viene.